Bienvenidos a IA y Ciudadano Digital, un programa auspiciado por la Universidad Autónoma de Chile y por la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus. Somos un programa que busca empoderar a los ciudadanos en sus derechos, en el conocimiento de la inteligencia artificial, que entiendan cómo opera, cómo funciona, cuáles son sus claves, cuáles son sus riesgos, si es que los hay o no. Y para ello vamos a estar conversando con distintos expertos que nos van a aportar desde su mirada, desde el área de su conocimiento, cómo la inteligencia artificial está desarrollándose hoy en día, cómo está cambiando nuestro entorno. Hace unos pocos meses, bueno, ya hace casi un año, pasa muy rápido el tiempo, en noviembre del año pasado, irrumpió con fuerza ChatGPT, un modelo de lenguaje generacional que está cambiando y está haciendo mucho ruido. Pero la verdad es que la inteligencia artificial está hace mucho tiempo en nuestro entorno. Y no todos sabemos qué es lo que hace, cómo se comporta y cómo, sobre todo, la podemos aprovechar. Por lo tanto, este programa lo que busca es justamente eso, que ustedes, como ciudadanos, estén integrados en esta cuarta revolución industrial. Para ello hoy día tenemos a un tremendo invitado, a un amigo de la casa que ha estado muchas veces con nosotros en la Universidad Autónoma. Él es doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es profesor titular de la Universidad Católica, experto en Derecho Romano, en Teoría del Derecho, pero también experto en Inteligencia Artificial. Ya hace bastantes años está inmerso, ¿no es cierto?, en lo que es las nuevas tecnologías, el derecho digital, entendiendo este fenómeno y nos va a aportar una mirada siempre, imaginen esa mezcla que tiene, de derecho romano, inteligencia artificial, o sea, vamos a transitar en esta conversación en una cantidad de años y en siglos que de alguna forma se conectan. Luego le preguntaremos ahí qué conexiones ve entre Roma y el siglo XXI. Con ustedes entonces aquí ya tenemos a Carlos Amunátegui, profesor, como les decía, de la Universidad Católica de Chile. Hola, Carlos. Hola Sebastián, oye, muchísimas gracias por esta invitación, estoy honrado, la verdad, además ser invitado en el primer programa es una alegría y bueno, es siempre un placer estar aquí con viejos amigos, en un lugar agradable, aunque sea un lugar virtual muy agradable, donde siempre tenemos una gran conexión y relación académica con la Universidad Autónoma. Ustedes están siendo verdaderamente punteros en muchas cosas. Gracias. Tienen uno de los departamentos inteligencia artificial y derechos digitales más potentes hoy día, yo creo, del país. Gracias, Carlos. Y nos enorgullece muchísimo porque algo yo anunciaba, que esto justamente se da en el marco del módulo Jean Monnet, un proyecto financiado por la Unión Europea y que busca de alguna forma estudiar el derecho privado en el marco de la Unión Europea y la regulación en el ámbito de la inteligencia artificial. Y nos comprometimos no solamente a quedarnos en los papers, en los libros, en la academia, sino que a hacer una bajada para explicar en fácil a la gente qué es la inteligencia artificial, cómo se comporta hoy día, qué hace, qué no hace, cuáles son los riesgos. Entonces, esta es una primera conversación, es como el capítulo introductorio, y por eso digo, la primera pregunta que te quiero hacer, uno dice, bueno, inteligencia artificial. Cuando hablamos de inteligencia artificial, Carlos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, esto es una gran pregunta. Antes que nada, no puedo evitar decirte una cosa. Qué bueno que esto se esté abordando desde el derecho privado, porque no hay nada peor que dejarle a los publicistas hacer la regulación, porque al final terminan haciendo cosas rarísimas y clasificando las cosas en divisibles y negras. Pero bueno, mira, ¿qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial, hay un montón de definiciones que están circulando. Hay algunas de la década del 50. De hecho, curiosamente, las de la década del 50 siguen manteniendo valor. O sea, hacer que un sistema se comporte de manera equivalente a como lo haría un ser humano. No está mal. Otros dicen que pero bueno, tampoco los seres humanos somos el culmine de la racionalidad, ni siquiera de la inteligencia. Es muy raro porque no sabemos lo que es la inteligencia natural y estamos hablando de inteligencia artificial. Pero bueno, otra definición es decir, es lograr que una máquina se comporte de una manera racional. Típicas definiciones. Imagínate, estamos definiendo lo inteligente por lo racional. Esto se parece a definir una cosa oscura con otra más oscura. Yo tengo mi propia definición de inteligencia artificial. Y es una
comercial. ¿Una? Todo esto parte en el año Me perdí. ¿Una máquina comercial? una marca Una marca comercial. comercial, vale, perfecto. Porque es un nombre que le damos a un conjunto de tecnologías Mm, que son diversas entre sí y básicamente lo que buscamos es unificar de alguna manera un sentido, un objetivo con ella. Todo esto parte en el año 56. El nombre inteligencia artificial se lo inventaron un grupo de académicos norteamericanos, John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon, que hicieron Rochester también estaba ahí, que hicieron una especie de summer camp, mm, una especie de campamento de verano, y pidieron fondos a la Fundación Rockefeller para cubrir esto. Bueno, mm. los académicos siempre pedimos fondos para investigación. Y necesitaban un nombre vendedor. Y alguno de estos, no sabemos a quién, posiblemente al mismo McCarthy, se le ocurrió ponerle inteligencia artificial. Perfecto. Que era un poco, y agruparon un montón de áreas de estudio bajo este nombre. La visión computarizada, los juegos, Mm. la traducción automática, también hablan de las redes neuronales artificiales, esas van a ser las importantes al final de cuentas. Todo esto le pusieron un solo nombre, inteligencia artificial. Antes todas estas áreas estaban dentro de lo que era la cibernética, Mm. pero Oye, de alguna manera como que el punto. Carlos, yo creo que la gente, pues, sobre todo asociándolo por las películas, una forma de conocer este tipo de desarrollo es el cine. El cine además anticipa muy bien el futuro, es impresionante. Entonces uno dice, bueno, inteligencia artificial se imagina como un robot, ¿cierto? El robot que tiene como autonomía y realiza ciertas tareas. Y bueno, si nos vamos a Terminator, ya sabemos todos quién es Terminator. Y por lo tanto, inteligencia artificial. Pero la inteligencia artificial hoy día, bueno, si bien existen robots que tienen cierta autonomía y se parecen mucho a Terminator ya, pero ¿dónde está presente? ¿Dónde encontramos la inteligencia artificial? En todos lados. Bueno, de hecho, en el móvil está lleno de, hay algunos que son agentes artificiales, otros son mecanismos de inteligencia artificial que te permiten, por ejemplo, comunicar, mandar los paquetes de datos. Mm, Lo que envía y recibe paquetes de datos en el móvil es una red bayesiana, probabilística. Claro, es una inteligencia artificial. Las encontramos en el móvil, en los agentes con que nos relacionamos cuando compramos cosas, cuando vendemos cosas, en Amazon cuando clicas y te dan un precio por algún artículo y te calcula el viaje a Chile, el shipping y las condiciones de envío. Todo eso lo hacen agentes artificiales. Cuando te calculan los impuestos, mm, cuando de pronto misteriosamente te tiran una auditoría, mm. todo eso, quién está siendo auditado, por qué cosas, todo eso lo determinan agentes artificiales. Perfecto. O sea, Sí, en último término, hay alguien del registro civil que va a decir, sí, sí, sigamos adelante con la auditoría, pero qué contribuyentes y qué operaciones son sospechosas, eso está automatizado hace un rato. oye, Carlos, en el fondo la inteligencia artificial imita o se comporta como el cerebro humano, o sea, tiene la capacidad de hoy día de resolver problemas, de tomar decisiones, que es un poco lo que tú nos estás señalando, con todas estas tareas que se ejecutan de forma automática. Entonces, pero ¿cómo es posible, cómo es posible que la inteligencia artificial imite al cerebro humano? ¿Y Mm, qué hay detrás? Y te dejo aquí un nombre que yo creo que la gente también lo ha escuchado, algoritmos, los famosos algoritmos, que es muy de ingeniería, ¿no es cierto? Pero explícame un poco cómo se comporta los algoritmos dentro de la inteligencia artificial. ok, un algoritmo. Un algoritmo es un nombre, viene de un matemático persa, Algoritmus, del siglo octavo, que básicamente lo que hacía era describir procedimientos mecánicos. Un algoritmo es un procedimiento mecánico en el cual no necesitas pensar. O sea, simplemente lo aplicas y resuelves Mm, algo. Es un procedimiento. mm, Qué sé yo, cuando una receta de cocina es un algoritmo. mm, Eche una taza de harina, una taza de leche, un huevo, bata
y ahí tiene panqueques. Eso es un algoritmo. Un algoritmo es cualquier procedimiento que no requiere evaluación ni pensamiento, sino simplemente aplicación. Ok. Ya. Y por ejemplo, el algoritmo de la división, todos lo aprendimos de niños. Ahora, ¿pero cuál es la gracia de esto? La pregunta que subyacía, por ejemplo, sobre todo el problema del paper del año 37 de la máquina de Turing, la computación de los números computables con especial mención al Einstein Problem, el paper de lo que trata es de la siguiente pregunta. Si todas las operaciones lógicas son, en último término, resolubles a través de algoritmos, a través de una operación mecánica. Y bueno, si la respuesta es afirmativa, eh, básicamente todo tipo de inteligencia serían mecánicas. ¿Cómo imita el cerebro humano la inteligencia artificial? Básicamente asume que el cerebro es un conjunto de neuronas y que como conjunto de neuronas estaría operando a través de operaciones lógicas. Hay un paper del año 43, antes de que hubiera computadores, de de Warren McCulloch y Walter Pitts. Es un paper delicioso porque además tiene toda una historia detrás, si quiero se las cuento. Este paper lo que intenta hacer es calcular las operaciones lógicas, las operaciones que realiza el cerebro, considerando como si fuese una especie de máquina de Turing, una especie de gran computador. Como si en realidad el cerebro no fuese más que un conjunto de algoritmos. Bueno, resulta que el cerebro es vastamente más complicado de lo que McCulloch y Pitts pensaban. Pero su técnica artificial. Y esas son las que han cambiado el mundo. Estas redes neuronales artificiales, que son las que son el fundamento de la inteligencia artificial moderna. Perfecto. Ahora, si lo llevamos, por ejemplo, a la situación de un vehículo autónomo, es un claro ejemplo de presencia de inteligencia artificial. Un vehículo, un auto que tiene la capacidad de conducirse sin, digamos, la participación humana, sin el control humano, y puede ir tomando decisiones y resolviendo problemas también, que es como la gran virtud que tiene o que nos caracteriza a nosotros los seres humanos, que se nos presenta un problema, lo podemos resolver y podemos estar tomando constantemente decisiones para llegar a un determinado punto, que en el caso de los vehículos autónomos. Los algoritmos necesitan de información, ¿cierto? Necesitan de datos. Si lo explicamos esto dentro de la lógica de un vehículo autónomo, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? ¿Cómo resuelve? ¿Cómo va tomando esas decisiones? Muy bien, igual que el cerebro humano. ¿Cómo aprendemos los seres humanos? Porque de hecho de eso se trataba el paper de McCulloch y Pitts. Nosotros aprendemos con la experiencia. Tú vas a un niño y le dices, mira, ese es un auto. O sea, qué sé yo, le muestras otro auto, ese es otro auto. Y al tercero te va a decir, hey, ese es un auto. ¿Ok? Cualquier cosa que le muestres. Si se lo muestra suficientes veces, lo aprenderá. Bueno, las redes neuronales artificiales son un poco más estúpidas. Necesitas mostrarles muchos más ejemplos, miles de ejemplos, millones de ejemplos, y entonces aprenden. Pero cuando aprenden, lo aprenden muy bien. O sea, si le muestras decenas de miles de fotos de automóviles, no solamente aprenderá que eso es un auto, sino que aprenderá a discriminar y distinguir los automóviles con más precisión que cualquier ser humano. Lo que un automóvil autónomo, lo que tiene, por ejemplo, un Tesla, tiene un modelo de inteligencia artificial que se llama Hydra, que en realidad son como 9 o 10 inteligencias artificiales distintas que conectan entre sí. Entonces, con una, identifica los objetos que están en la carretera. ¿Cómo aprendió cuáles eran los objetos? Porque le has pasado miles y miles, cientos de miles, decenas de miles, millones de miles de horas de conducción. Una vez que se ha entrenado mirando cómo otras personas conducen, aprende qué es lo que hay en la carretera. A todas las personas se detienen en el semáforo, yo también me detengo.
Aprende que si todas las personas eh, parten en la luz verde, yo también parto, de alguna manera. Igual que nosotros aprendemos de la experiencia, un modelo de inteligencia artificial aprende de la experiencia. Por eso los datos son importantes, porque los datos les sirven para entrenarse. Aprende, los datos son su experiencia. Interesante porque en el fondo uno tiende a identificar los datos como el nombre de una persona, el root, no sé, el color de pelo, como los datos que identifican a la persona. Pero los datos es mucho más que eso. Es la información del entorno, en este caso, que hace posible que ese vehículo pueda, ¿no es cierto?, transitar y pueda llegar de un punto a otro sin que se estrelle y choque y cause un accidente. Ahora, Aprende. claro, tú has explicado muy bien, Carlos, lo que es el Machine Learning, ¿no es cierto? Que es esta forma de aprendizaje a través de los ejemplos, donde la máquina va aprendiendo en virtud de lo que el ser humano quiere que aprenda. Pero se discute y está muy presente hoy día si la inteligencia artificial tiene la capacidad de aprender por sí misma. Eso es un... ¿Es posible eso? ¿Puede aprender la máquina por sí misma? O sea, hay varios modelos, varias formas para que aprenda por sí misma, el aprendizaje no supervisado. Básicamente la enfrentas a un montón de datos crudos, o sea, qué sé yo, horas y horas y horas de película. No, no le marcas nada, no le dices qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, no, simplemente aprenda usted lo que pueda. Esto se sabía que para clasificar servía. Desde, en el 2012 hicieron un modelo enorme para la época, para el 2012 ahora sería un modelo pequeñito, y le pasaron chorrocientas mil horas de YouTube. Aprendió que eran los gatos. Como está lleno de videos de gatos, aprendió que le pusieron Google Cats. Bueno, lo mismo, o sea, tú, por supuesto que puedes, si tú simplemente, de hecho, a un modelo como GTP, lo que haces básicamente es, le muestras toda la Internet y algo aprende de eso, sin que lo supervise. Hay otros modelos, hay otras formas también de que aprenda, pero siempre está aprendiendo de datos humanos. O sea, yo pongo, por ejemplo, como AlphaGo Zero es el modelo de inteligencia artificial derrotó al modelo que había derrotado al campeón mundial de Go. El Go, para que no lo sepa, para quienes no lo sepan, es un juego endemoniadamente complicado, como 100 veces más complejo y con más posibilidades que el ajedrez, y que los orientales están muy orgullosos de que jamás una máquina iba a poder derrotarlos en eso. Y bueno, primero AlphaGo lo barrió el piso con el campeón mundial, y después AlphaGo Zero barrió el piso con AlphaGo. Y aquí no aprendió de seres humanos, sino que pusieron un modelo a jugar contra otro modelo, infinitas partidas. Perfecto. Lo interesante aquí es que también hay datos. O sea, Pero entre los datos... inteligencia, Carlos, entre inteligencias artificiales en el fondo te estás refiriendo. O sea, eh, como Dos dice, modelos, dos inteligencias que jueguen una como adversario de la otra. perfecto. Y ahí generas un aprendizaje sin seres humanos. Ahora hay una tercera alternativa, y esta es más preocupante. Como los modelos basados en transformadores, o sea, los modelos de lenguaje grandes como, qué sé yo, GTP y tantos otros que están muy de moda, pero también Stable Diffusion, DALL-E, todos estos que crean imágenes, como crean imágenes y crean composiciones nuevas, está la idea de que en lugar de entrenarlos con datos hechos por seres humanos, entrenes nuevos modelos de inteligencia artificial, no con lo que los seres humanos hemos dicho, sino con lo que otras inteligencias artificiales van diciendo. Y ahí podrías tener datos infinitos. Es muy raro. ¿Y cuál es la implicancia que puede tener esto? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Ves algún tipo de evolución? Se aprende sin necesitar a los seres humanos. Bueno, ahí está el riesgo, rollo de la explosión de inteligencia de la que hablaba Nick Bostrom. O sea, básicamente podría dispararse y simplemente dejarnos atrás. Así como... Pero bueno,
digamos de que sea un panorama un poco apocalíptico. Eso es como un riesgo, pero hay oportunidades también. Podemos Sí. solucionar miles de problemas que no somos capaces de solucionar ahora, problemas médicos, problemas económicos, problemas incluso de justicia social. ¿Cómo sería mejor, cuáles son los buenos mecanismos para distribuir los beneficios sociales sin dejar de crear riqueza? Podríamos incluso ir hacia lo que alguna vez he llamado una economía de jardín, como el jardín del Edén o algo así, donde hay una productividad infinita y simplemente tenemos que distribuir. Y sobre esa redistribución, la gente podría decir, bueno, ¿por qué no le entregamos esta facultad a la inteligencia artificial para que organice los recursos, los distribuya, y se las quitamos a las personas que están con problemas de convenios, ¿no es cierto?, con fundaciones? eh, Porque en el fondo tú dices, bueno, si generamos a un tercero que sea capaz de tener esta inteligencia y no tener un interés de apropiación, ¿podría ser mejor en el fondo delegarle a la inteligencia artificial ciertas actividades en el marco contexto político? Yo creo que algo de esto va a haber, algo de esto va a haber. O sea, a ver, uno de los grandes una de las grandes dudas es si es conveniente, por ejemplo, poner a inteligencias artificiales a administrar o coadministrar sistemas de seguridad social y de derechos sociales. Esto tiene sus pros y sus contras. Pro, bueno, no hay convenios. Por otro lado, no tiene ambiciones. Contras, puede tener sesgos. Recuerdo, mira, hacia el año 2019, me acuerdo que el Banco Interamericano de Desarrollo, bueno, me contactaron del Banco Interamericano de Desarrollo y estuvimos viendo la posibilidad de aplicar, qué posibilidades había de distribuir beneficios sociales a través de algoritmos, a través de modelos de inteligencia artificial. Y el problema que tenía es que, claro, ¿qué es una distribución justa? Porque hay distribuciones hay cosas que no te puede responder un modelo de inteligencia artificial. ¿Qué es lo justo? Por ejemplo, en un contexto, lo justo puede, por ejemplo, ¿quién va a ser, qué sé yo, ya siendo un poco gringo? ¿Quién va a ser jurado? ¿Quién va a ser jurado? Bueno, ahí tal vez lo más justo es el random, un sorteo aleatorio. Pero no es lo mismo que tú puedes, no aplicarías el mismo método para llegar a un resultado justo, por ejemplo, para decir quién puede ir a la universidad. ¿Quién debe pagar mayores impuestos? ¿O debemos pagar distintos impuestos? ¿Quién debe recibir los beneficios que produce el Estado? ¿Quién debe acceder al cargo de la Corte Suprema? Todas estas preguntas tienen respuestas distintas. Y en algunas de ellas son imposibles, o sea, no hay ningún criterio que la máquina pueda preestablecer como justo. Al final, en eso, nosotros tendremos que ser los seres humanos los que decidamos. Y creo que hay un amplio marco para eso. Sí. Las decisiones importantes, lo que no podemos tener es un pequeño tirano artificial. Sí. No, yo creo que sí, coincido contigo. Yo creo que la política, que en el fondo de eso se trata la política, de tomar esas decisiones y lograr acuerdos en el fondo de cómo se construye un país y cómo se distribuye, si es que se puede distribuir riqueza o cómo se genera riqueza, para los que ¿no es cierto?, tienen una mirada un poco más capitalista o la idea más liberal. Pero en el fondo... No se puede distribuir nada si no genera nada. Así es. Mejor si alguien es un buen socialista, mejor que tenga una mirada bien capitalista. Así es. Entonces, el tema es el siguiente. Yo creo que uno, claro, estamos analizando con las facultades que tiene hoy la inteligencia artificial y no lo que puede suceder mañana. Hoy día yo creo que coincido contigo. Yo creo que mañana también, en el sentido de que la política siempre va a estar a cargo de los seres humanos, pero hay muchas tareas de ejecución en función de lo que la política decide
que puede quedar en manos de la inteligencia artificial para poder tener una aplicación que no se desvíe de la decisión de la política, que luego vemos que hay todo un aparataje estatal y toda una estructura que en el fondo lleva adelante esas políticas públicas. Ahora, pero yéndonos a otro tema, Carlos, y para volver a lo práctico, para que la gente entienda cómo está presente la inteligencia artificial. Tú ya mencionaste el celular o el móvil, que es un elemento, ¿no es cierto?, casi una extensión de nuestro cuerpo. ¿Ah? Es como un dedo más o un brazo más. Y en el fondo sabemos que la inteligencia artificial tiene un conocimiento muy profundo de cada uno de nosotros. Y ese conocimiento puede ser aprovechado o puede ser un riesgo. ¿Cómo lograr, explícame un poco eso, cómo lograr ese equilibrio para que nuestra información sea usada a nuestro favor y no sea usada en contra de nuestros intereses? Es complicado porque, a ver, o sea, nosotros producimos una gran cantidad de información. O sea, de hecho, mira, este programa que estamos haciendo probablemente lo está viendo GTP5 y tal vez esté corriendo en GTP6. O sea, nosotros generamos una gran cantidad de información y a través de la información que generamos, si es entrenado un modelo de inteligencia artificial con la información que nosotros generamos y que generamos gratuitamente y libremente, en todo momento, vamos dejando un gran rastro de información de nosotros. Si lo entrenas, vas a ver mucho de nosotros, mucho más de lo que tal vez quisiéramos que sepa, mucho más de lo que nos imaginamos que sabe. El punto es que esto lo puede utilizar para venderte, no sé, pasta de dientes, o para cambiar tu voto, o para tal vez provocar reacciones de ira, o tal vez para radicalizar tu pensamiento político. Entonces, claro, esto tiene riesgos. Pero Carlos, explícame cómo, así para alguien que no entiende nada de esto. ¿Cómo nos conoce, o sea, cómo obtiene esa información? ¿Cómo existe ese conocimiento profundo de cada uno de nosotros? ¿Cómo puede incidir en el fondo lo que tú estás diciendo, incidir en nuestra voluntad, en nuestro libre albedrío? O sea, que en el fondo nuestras decisiones ya no son tan libres porque hay alguien que está influyendo en nuestra voluntad. Claro. A ver, ¿de dónde obtienes información? Pues es la información que vamos dejando en todas las plataformas digitales. Los mayores, recuerdo, porque el presupuesto es el siguiente: para tener un buen modelo de inteligencia artificial, para que funcione, para que sea eficiente, necesita muchos datos. Entonces, ¿quién tiene la mayor cantidad de datos del mundo? Básicamente las grandes plataformas. ¿Cuáles son las grandes plataformas? Pues Meta, Alphabet. Meta es Facebook, pero también es WhatsApp, también es Instagram, también un montón de cosas. Alphabet es Google, es Gmail, es un montón de cosas. Entonces, todas estas grandes plataformas tienen una cantidad infinita de datos sobre nosotros, sobre cada una de las cosas que vamos haciendo. ¿Por qué? Porque en Internet no se borra nada. Todo está. También eso que buscan. E incluso eso. Y sí, todo. No se borra nada. Está todo almacenado en grandes data centers. Aquí en Chile, en Quilicura hay uno, así que. Yeah. Y ahí se almacena la información de casi todo el cono sur. Entonces, esa información se almacena. Con esa información es con la cual tú entrenas un modelo de inteligencia artificial. Entonces aprende directamente de ti. Porque, entendámonos, nosotros no somos, cuando algo es gratuito, no es verdaderamente gratuito. Nosotros no somos, lo que pasa es que nosotros no somos el cliente. Nosotros somos, como decía Shoshana Zuboff, somos la materia prima con la que se hace el producto que se vende al verdadero cliente. Nosotros aportamos nuestra generación de datos infinita para que estas grandes compañías, utilizando inteligencia artificial, puedan elaborar predicciones sobre nuestra conducta. ¿Qué es lo que va a ¿Y quién es el verdadero cliente, Carlos?
O sea, es publicidad, el que te quiera vender algo. Mm. De momento, esperamos de que sea solo publicidad. O sea, hay escándalos como Cambridge Analytica, donde en lugar de venderse para fines más inocentes, como venderte una tontería, un viaje, cualquier otra cosa, Mm. se utiliza, por ejemplo, para cambiar o influir en la voluntad política Mm. de un país, de Estados Unidos, para intentar inclinar a un grupo de votantes indecisos a que marquen una opción política. Mm. Y resultó Sí, claro. Claro, y ese es un claro ejemplo de cómo se puede mal utilizar los datos, mal utilizado. pero también hay un uso legítimo de los datos. Por ejemplo, en una campaña electoral, obviamente un candidato que quiere llegar a un público que no está tan fidelizado, poder identificarlo, saber y poder llegar con ese mensaje que puede influir en su voto, porque al final lo que un político quiere es incidir en nuestra voluntad. Eso es la esencia de la política con la ciudadanía. Ahora, Carlos, Y también, de hecho, es un mecanismo para nosotros influir en el político. así es. Porque si el político sabe mejor lo que nos interesa, a lo mejor puede representarlo de una manera más directa. Así es. Y ahí está, mira, ahí está el punto. Y quiero ver cuál es tu mirada y tu percepción respecto de cuando uno lo perfila. La perfilación, digamos, tiene que ver con que toda la información de cada uno de nosotros es posible que esté almacenada como en un cajoncito donde se guardan los calcetines. Ahí está la información de Sebastián, en otro cajón la información de Carlos, y toda esa información nuestra, todos esos datos que nosotros le proporcionamos a través del móvil, del celular, del computador, de todas las tecnologías que están en nuestro entorno, al final pueden, de alguna forma, clasificarse para efectos de poder conocernos y poder entregarnos los productos, los servicios comerciales, ¿no es cierto?, que son de nuestro interés para que nosotros compremos, que es el interés comercial. Y lo veíamos en el ámbito de la política para que votemos. ¿Esto es posible? ¿Es verdad que nos escuchan o que nos pueden ver? Hay una típica foto de Mark Zuckerberg que tiene ahí la cámara con un Scott. Cuéntame un poco de eso, Carlos. ¿Cuál es tu mirada al respecto? O sea, a ver, eh, bueno, aquí depende de lo que queramos creer sobre las plataformas digitales. A ver, es verdad, por lo menos, que lo que... Es verdad que estos datos, que este programa que estás emitiendo, va a quedar en una plataforma digital y va a quedar como datos. Y que puede ser analizado por una inteligencia artificial y algo sabrá de nosotros. Por lo pronto que conversamos estas cosas. Pero bueno, algo sabrá de nosotros. Pero eso es un uso legítimo. Nosotros estamos ocupando la plataforma, estamos subiéndola. Esto queremos que sea información públicamente accesible. Queremos que se vea. Eso es perfectamente legítimo, que se analice lo que estás colgando, lo que tú quieres que se exhiba. Lo mismo que si yo cuelgo fotos en Instagram y hago mi perfil público. Bueno, hombre, yo estoy colgándolas para que todos las vean. Claro. No tiene nada de ilegítimo que se analicen. Otra cosa distinta es que cosas que yo no pretendo hacer públicas sean conocidas por entidades en circunstancias que yo no quiero ni publicarlas ni comunicarlas. O sea, entendamos, yo no sé si sea verdad que te ve cuando tienes la cámara apagada el móvil. Lo que sí sé es que han habido casos bastante conocidos, como por ejemplo dispositivos que tenían mecanismos de grabado, que se suponía que no los tenían, parlantes que tenían mecanismos de grabado que no se suponía que no los tenían. Hay un historial relativamente largo de violaciones de identidad realizadas de forma digital. Algunos de ellos bastante evidentes, bastante notorios. En algunos casos se prenden los micrófonos del móvil sin que hayas pedido por este último. En fin, ¿cuánto te escuchan? Es una pregunta que no tenemos una respuesta. Sí, es complejo porque eh,
muchas veces las aplicaciones de alguna forma recogen información y más que uno lo escuche o no lo escuchen, uno está siempre eligiendo. Y esas preferencias, en el fondo, de alguna forma nos dicen quiénes somos. Cuando Bueno, uno... ya hay contratos ahí, por ejemplo. A ver, TikTok. TikTok básicamente cuando acepta, ¿quieres tener TikTok? Acepta las condiciones generales de TikTok. Que nadie va a leer 8 generales, imposible. ¿Y qué está aceptando? Niños de 10 años, ¿qué estás aceptando? Estás aceptando ceder que tengas en el mundo, no solamente que tú vas a TikTok, sino también tus datos de otras aplicaciones, los que tengas en aplicaciones también. Le das acceso a tus bases, a tu agenda, a tus acciones, entonces tú realmente estás comunicando mucho más de lo que sabes. Sí. Y es más, vale la pena preguntarse si has consentido en algún momento, porque eso de que me digan que apretar en un botón, vamos a hacer como si yo acepté 80 páginas de interpretación, que es un muy buen abogado, yo lo encuentro una ficción. Sí. Oye, Carlos, y en relación a la regulación, entendiendo que de alguna forma esto tiene ciertos riesgos, ¿cómo está Chile en el ámbito regulatorio? ¿Estamos avanzando? ¿Se ve una protección? ¿Cómo se puede proteger al consumidor, al ciudadano en distintos ámbitos? ¿O hay que mirar más hacia afuera y ver qué es lo que se está haciendo para importarlo luego a Chile? ¿Cuál es tu mirada al De respecto? todo. Hay que hacerlo todo. A ver, Chile siempre es un país extraño. En algunos aspectos va muy bien, va muy adelantado y en otros estamos en la de piedra. Tenemos un gran bache. El gran bache es que la ley de protección de datos que tenemos era una excelente ley de protección de datos hace 23 años. Sí. Hoy día es una antiguaya, o sea, es una pieza de museo. Uno la mira con la misma simpatía, no sé, con la que mira un teléfono con circulito para discar. O sea, pero realmente hoy día no podemos pretender de que la ley de protección de datos esté un poco apta. Es tan curioso porque en el 2017 se presentó un proyecto de ley de protección de datos. Proyecto de ley que envejeció. Envejeció. Fue arremozado en el año 2021, así como para dejarlo más o menos bien, pero está volviendo a envejecer. O sea, francamente, me parece impresentable que este gobierno, y que ningún gobierno en realidad tenga el interés, este gobierno, ¿cómo no tiene el interés de siquiera promover en lo más mínimo la aprobación de una ley de protección de datos? Después tienes otras cosas, por ejemplo, tenemos tenemos la constitucionalización de los neuroderechos, una gran iniciativa única de momento en el mundo, hay otros países que están intentando hacerlo también, y tenemos el proyecto de ley de neuroderechos, pero el proyecto de ley de neuroderechos está inexplicablemente paralizado. Se aprobó por unanimidad en el Senado. Unanimidad, algo que nunca pasa en un país dividido políticamente, no pasa nunca. Eso se aprobó por unanimidad. ¿Por qué no pasa a la Cámara? Nadie sabe, está ahí durmiendo en la Cámara. ¿Podría aprobarse? Podría. No se aprueba, nadie sabe por qué. Tienes por otro lado la idea de regular inteligencia artificial. Aquí esto es delicado. Hay una regulación en este momento el modelo regulatorio predominante que todos conocemos es el modelo europeo. Pero yo no estoy convencido del valor del modelo europeo. Yeah. O sea, a ver, entendámonos, no está mal, pero no está bien. Primero que nada tiene una definición primero que nada intenta regular tecnología y no usos de las tecnologías, lo cual es un defecto. Tú no tienes que regular la tecnología en sí. Es como si quisiéramos regular los martillos. No, los martillos no se regulan. Lo que usted regula es que no le peguen un martillazo en la cabeza. Así es, así es. Pero primero que nada, regula tecnologías, no usos. Segundo, el abanico de tecnologías es que da para todo y no cubre nada. Porque regula métodos simbólicos, regula cosas que, o sea, podría regularte, no sé, está muy cerca de regularte Word, una cuestión ya algo completamente tonto. Y sobre todo que la tecnología
como ya sabemos, se desarrolla, avanza, y lo que estabas regulando en el año 2023 ya queda completamente desfasado. Pero en Claro. Chile, pero yéndonos a Chile, luego, que la política nacional de inteligencia artificial, ¿cómo lo ves tú como instrumento orientador en esta materia? Es un buen instrumento o también tiene En la deficiencias? política nacional de inteligencia artificial no estaba mal cuando la hicieron. O sea, esto se lanzó bajo el gobierno del presidente Piñera, si mal no recuerdo, en el 2020. Hubo un diseño previo por parte de la Comisión de Futuro del Senado, que fue el 2019, y después se lanzó la política de inteligencia artificial, si mal no recuerdo, el 2020. No estaba mal, tampoco mataba, pero no estaba mal, por lo menos intentaba dar un norte a los esfuerzos del Estado para implementar la inteligencia artificial y crear un ecosistema de, para los privados para que pudiesen desarrollar una industria de inteligencia artificial. No está mal. Esta política está bajo reformulación. Entiendo que yo mismo participé en algunas instancias de esto, entiendo que la UNESCO está muy involucrada en esto, pero no estoy tan convencido de que esté tomando el rumbo que necesitamos, Ya. porque está bien, hay que proteger hay que proteger a la gente de los peligros de la inteligencia artificial, pero no todos son peligros, po. Mm. A veces tengo la sensación de que se toma un aire excesivamente catastrofista. Hay grandes oportunidades, y son grandes oportunidades de las cuales Chile no puede bajarse. No podemos tener una regulación para intentar Con- controlar y restringir, amarrar con una camisa de fuerza la inteligencia artificial. Es absurdo. eh, Además, ni siquiera somos un país productor, somos un país consumidor. Tenemos litio, sol, cobre, energías renovables a montones. Somos un ideal para convertirnos en un gran hub de inteligencia artificial. Tenemos hasta tierras raras en Concepción explotándose. Podríamos ser el gran hub del mundo digital para Latinoamérica y el Caribe. Pero eso lo lograremos con una regulación habilitante. ¿A qué me estoy refiriendo? Sí, Mira, dale, dale. nadie, nadie compraría una casa si no existiera regulación sobre el contrato de compraventa, si no existiera una regulación sobre los mercados financieros, si no existiera una regulación sobre, qué sé yo, el conservador de bienes Uy, raíces y el registro. Hay regulaciones que no impiden los negocios, sino que los fomentan. Son regulaciones habilitantes. Y esa es mi segunda crítica respecto al modelo europeo de regulación. Parece una regulación restrictiva y no habilitante. perfecto. A mí lo que me gustaría ver en Chile es un modelo regulatorio habilitante que Perfecto. regulara, por ejemplo, el uso por parte del Estado de inteligencia artificial, pero que abriera posibilidades para los particulares para poder desarrollarla. Porque este es un problema de desarrollo país. Si Chile se queda atrás, la distancia con los demás países, con los países que lideren este proceso, va a ser sideral. Esto es peor que quedarte atrás de la revolución industrial, que ya nos quedamos atrás. Pero hay cuestiones, y estoy de acuerdo contigo, Carlos, que coincido plenamente en que tiene que ser habilitante, pero no obstante, que eso va a permitir el desarrollo, el progreso, porque nos pone sobre ruedas, que si no vamos a estar, es como ver pasar el avión y nosotros tratando de alcanzarlo corriendo, o sea, es imposible. Yo creo que esa es la magnitud del fenómeno que significa aprovechar estas nuevas tecnologías. Pero desde el punto de vista de la sociedad y cómo ciertas aplicaciones, ciertas inteligencias artificiales están interactuando en nuestro entorno, y obviamente se pueden generar daños, causar perjuicios, ya sea en el ámbito médico, en el ámbito del transporte, de la educación. Y la pregunta es, sobre todo para un abogado como tú y un experto en derecho privado y de inteligencia artificial, las reglas, que nuestras son reglas del derecho romano, de la responsabilidad, ¿cierto? ¿Son suficientes para poder, por ejemplo, probar
aquí nos vamos a poner en una discusión un poco técnica, pero no quiero quedarme ahí, no quiero quedarme en lo técnico. Por ejemplo, probar la culpa. ¿Quién fue culpable? Si un médico está operando con un robot y con un algoritmo, y no, el médico va a decir, ¿sabe qué? Es que no fue mi culpa, se cortó la luz, o realmente el algoritmo estaba mal diseñado y hizo mal la sutura. ¿Cómo probar ciertos elementos de la responsabilidad que en el fondo permite a los ciudadanos y a los consumidores poder demandar de perjuicio y reparar, en la esencia del derecho de daño, obtener una reparación? ¿Es posible hoy día obtener ese derecho de reparación frente a este fenómeno? A ver, esta es una gran pregunta. Además, mira, recientemente publicaste un artículo muy interesante, recuerdo un artículo de opinión que publicaste muy interesante justamente sobre los sistemas de responsabilidad, sobre el Reglamento Europeo de Responsabilidad de Inteligencia Artificial, que apunta justamente a este punto, y yo estoy muy de acuerdo contigo. De hecho, probablemente mucho de lo que diga, mucho de lo que diga tiene mucho que ver con lo que piensas tú también. A ver, en principio, aquí hay varios problemas a la hora de determinar, de aplicar nuestro sistema de responsabilidad, porque nuestro sistema de responsabilidad está hecho para que agentes dotados de subjetividad, como nosotros, o sea, que piensan, que sienten, que experimentan el mundo, realicen actos y en ocasiones comprometan su responsabilidad porque quieren hacerlo, un contrato, y en ocasiones comprometan su responsabilidad porque causan un daño, un delito, cuasi delito. Y siempre el presupuesto básico es la subjetividad. Subjetividad que es el querer, la voluntad en el contrato, o el dolo y la culpa en el delito y cuasi delito. Claro, sí, el presupuesto de nuestro sistema es la subjetividad. Ahora, el problema es que estos agentes artificiales no tienen subjetividad ninguna. Son sistemas de manipulación simbólicos, nada más. Son sistemas para manipular símbolos a través de recetas de cocina, algoritmos. Eso es todo lo que son. Entonces no tienen culpa, no tienen dolo, tampoco quieren nada y no tienen una voluntad de obligarse ni de no obligarse porque no tienen voluntad. Entonces tenemos que aprender de alguna manera a adaptar nuestras reglas jurídicas a ese mundo de seres sin subjetividad, pero que interactúan con nosotros. Primero que nada, yo creo que si vamos a empezar a hablar de culpa y dolo de la gente artificial, estamos perdidos. Es más, si vamos a hablar de culpa o dolo estrictamente de la persona que se sirve de gente, probablemente estemos en un camino equivocado. Yo creo que el modelo a seguir, por ejemplo, para responsabilidad extracontractual, yo creo que el mejor modelo es el modelo de responsabilidad por los hechos de los animales. Si no me equivoco, es el 2324, 2325, 2326, pero estoy de memoria, no me acuerdo en este momento. Pero son esos, me parece. El Código Civil de Bello tiene de hecho, tiene un detalle porque no sigue exactamente el modelo francés, que es el 1382 del Código Napoleón, que simplemente declara una responsabilidad de los dueños de animales. No, el Código de Bello establece una responsabilidad por los por los hechos de los animales cuando no ha tenido la suficiente, y una excepción para el dueño, si es que para el dueño, y no solo para el dueño, también para el que se sirve del animal o el arrendatario. O sea, está perfecto justamente para las inteligencias artificiales. Porque yo no soy dueño del sistema Hydra que controla el Tesla. Sí. Es otro. Pero me estoy sirviendo de él. Okay. Hay una responsabilidad. El que se sirve, para el dueño, se permite al que se sirve de la inteligencia artificial, al que se sirve del animal, que repita en contra del dueño, que no está nada de mal, y hay una excepción cuando empleó todos los medios necesarios para precaver el hecho. Y no obstante se ocurrió. No es tan mal, mira, es un modelo regulatorio casi perfecto. Además, para quien tenga animales peligrosos de los que no se sigue ninguna utilidad, establece una responsabilidad, yo te diría que más que objetiva, incluso estricta. Es estupendo el
sistemas. O sea, te sirve hasta para ti. Pero en el fondo, a ver, A mí me gusta. para explicarlo en fácil a la gente, el código civil nuestro, que es el código bello, pero no, yo te ayudo, Carlos. En el fondo están los animales. Ya, yo tengo un animal que estamos haciendo el símil con la inteligencia artificial, ¿cierto? Tenemos la inteligencia artificial que sería nuestro animalito que nosotros creamos y lo tenemos a cargo y somos responsables de lo que haga esa inteligencia artificial como dueños. Yo como dueño de un animal, en el fondo, ¿qué es lo que dice o cuál es la regla que establece el Código Civil respecto de los daños que cause por su actuar ese animal, por los hechos que haga? Explícame ahí cómo funciona y hacemos ahí la conexión con la inteligencia artificial. Claro, los daños que causa el animal, ¿quién es el responsable de los daños que causa el animal? En primer lugar, el que se sirve del animal, o el que lo arrienda, Claro. el que lo tiene. Yo arriendo un caballo, arriendo un caballo y el caballo le pegó una patada a un niño que iba pasando, yo como arrendatario del caballo sería responsable. Claro. Bien. Después, pero tú como arrendatario puedes repetir con puedes pedirle al dueño que te indemnice. La idea es mantener la mayor cantidad de personas responsables, de hecho, para que la víctima pueda demandar a quien necesite. Y después se distribuyan las culpas y se distribuyan las cargas entre distintos partícipes. Pero te permite a ti excepcionarte, ¿no? Si es que prueban que han tomado todos los cuidados debidos para evitar el accidente. Lo cual está muy bien. No, mire, el caballo le pegó una patada al niño, pero la verdad es que no fue mi culpa. El caballo estaba en un establo, estaba en un lugar controlado, no tenía por qué acceder ningún niño. El niño se metió al establo, es más, solo se metió al establo, sino que se puso a zarandearle las patas al caballo. Bueno, ¿qué quiere usted que haga? No es como, en este caso, yo tomé todas las medidas necesarias para evitar el hecho, pero se produjo igual. Ya. No está mal. No está mal, ya. Eso, por ejemplo, y si lo llamo regulatorio, no. Y si lo llamo la inteligencia artificial, en el fondo, el dueño o quien se sirve de la inteligencia artificial, como arrendatario, o el reglamento europeo, la propuesta, como usuario, el propuesto directivo, sí habla de usuario y también habla de la persona que en el fondo encarga la inteligencia artificial, pero la usa para su beneficio, digamos, que en el fondo yo no soy desarrollador y la desarrollo un tercero, pero para mí, mi beneficio, digamos, para mi uso. Entonces, si se genera un daño, por ejemplo, en este caso, estoy pensando en un transporte escolar que se maneja de forma autónoma. Y yo lo mandé, yo me sirvo, lo arrendé a una empresa que desarrolla esta tecnología y choca. Y el choque se produce por un fallo de la inteligencia artificial. Bajo esa regla, bajo este supuesto de hecho, ¿quién debería responder si seguimos la regla del Código Civil que das tú como ejemplo? Bueno, en ese ejemplo, en fondo, sería el responsable el arrendatario del bus escolar, o sea, quien se sirve, o sea, el arrendatario del bus escolar, porque está hecho es un bus escolar Tesla, hecho con inteligencia artificial, y la compañía que lo diseñó y lo implementó, Tesla. Perfecto. Y el arrendatario, si se ve obligado, o el dueño o el comprador del mismo vehículo Tesla, si se ve obligado a pagar, puede repetir, puede hacer que Tesla le devuelva lo que se ha visto obligado a pagar. Pero salvo que se pruebe. Claro, pero vamos a tener que probar de que en el fondo se produjo un fallo en la inteligencia artificial y ese fallo es el que causó el daño, ¿no? Creo que no. ¿No? Yo creo que no. Porque de hecho, ¿quién debe probar en el supuesto de responsabilidad de los animales? El que debe probar es el usuario del animal o el dueño del animal. Lo que tiene que probar es que tomó todas las medidas necesarias para evitar su responsabilidad. Hay una inversión de la carga de prueba. En cambio, la víctima solo tiene que probar causalidad. Porque además tampoco puede probar la mala fe, ni la culpa siquiera. No. O sea, al contrario, el dueño tiene que probar su diligencia. Mientras que la víctima le basta comprobar la causalidad. En principio. Ahora, pero aquí hay otra cosa. Aquí tenemos también el caso de las
de los usos particularmente peligrosos de inteligencia artificial. O sea, por ejemplo, un vehículo autoconducido es normalmente riesgoso. Ese tipo de casos deberían regirse por un sistema de seguro obligatorio, creo yo. Sí, Sería más razonable sí. para limitar, de hecho, la responsabilidad y los daños. Pero ojo, porque los automóviles autoconducidos causan muy pocos accidentes. Es muy poco probable que sean los Teslas autoconducidos los que terminen causando, siendo fuente de grandes Normalmente son, responsabilidades. son otros vehículos que son los que causan el daño, digamos, o sea, el accidente. De hecho, lo que yo creo es que los modelos más riesgosos son los modelos son los modelos que están sesgados. Por ejemplo, los que fijan precios, los que fijan, los que distribuyen beneficios, los que pueden distribuir beneficios sociales, los que pueden aplicar, por ejemplo, tasas de interés desproporcionadamente altas a ciertos grupos minoritarios. O sea, yo creo que la responsabilidad va a venir más del mundo del sesgo El sesgo. antes que del accidente. Sí, los daños ocasionados por la inteligencia artificial. Oye, Carlos, nada, pasó volando esta hora de conversación, Sí, la verdad que sí. este primer programa. Te estoy muy agradecido por esta conversación y por tratar de acercar estos temas que son a veces tan ajenos y tan lejanos para la gente, pero que en el fondo están muy, muy presentes. Así que nada, pues, si quieres decir algunas palabras de despedida, adelante. Bueno, mira, yo primero que nada, muchas gracias, porque me lo he pasado muy bien. Esto ha sido una conversación que, a ver, vamos, podríamos haber tenido en una cafetería con un café o en un bar con una cerveza, porque ha sido una conversación muy relajada, muy agradable. Te agradezco mucho esta invitación. La verdad es que aprender cosas y hablar de ellas, cuando se hace con placer se nota. Y eso ha sido la tónica, creo, de esta conversación. Gracias, Carlos. Así que te lo agradezco. Gracias a ti, gracias a ti. Ahí tenemos siempre un buen amigo ahí en la Universidad Católica y presente siempre, cada vez que lo invitamos dice sí. Y eso también se agradece, esa voluntad de ser parte de estos procesos, y tiene que ver con un proceso formativo. Estamos en un programa de televisión, pero queremos de alguna manera formar a la gente en estos contenidos. Así que nada, me quiero despedir y quiero dejarles invitados para la próxima semana. Estaremos cada semana conversando con expertos que abordan el desafío que representa la inteligencia artificial, este fenómeno tan disruptivo que yo creo que ya nadie lo puede desconocer. Cuando comenzamos, Carlos, hace 4 años con el minor de inteligencia artificial y derecho en la Universidad Autónoma, y hablábamos de esto, la gente nos decía, son medio raritos, pero yo creo que ya nadie nos puede acusar de rarito, tan así que tenemos este programa y podemos estar hablando en propiedad sobre estos temas que son tan interesantes. Así que nada, muchas gracias, Carlos, me despido nuevamente y nos vemos la próxima semana en IA y Ciudadano Digital. Chao.